Hola Irapimpollos, yo soy Arlen y el día de hoy, bueno, primero que todo, lo más importante, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ha estado su día? Y pasando a contarles lo que les traigo el día de hoy, que es ridículo, no porque está en el título, pero bueno, hace un tiempo, Elena había dejado como sugerencia leer cuentos cortos y eso es lo que voy a estar haciendo ahora. Escogí uno de Edgar Allan Poe y de los cuentos es El gato negro. Me llamó la atención simplemente por el nombre. No tengo idea de qué va a tratar, no tengo idea de absolutamente nada. Eh, tengo pensado, por lo menos tengo pensado, que este sea un video especialmente corto. Hola, soy el Arline que edita. Lo siento, pero no puedo quedarme impune al hecho de que dije esta huevada de episodio especialmente corto y que sea el video más largo que he traído hasta el momento. Me- la mufa es real, gente, la mufé terrible. Pero bueno, eso, lo dejo con la lectura. Al final del mismo voy a estar, espero acordarme, tengo que acordarme. Voy a estar consultando unas cosas respecto al formato por el cual me gustaría, bueno, más bien, consultarles en qué formato les gustaría que trajese estos videos. Pero ya no quiero hacer la introducción demasiado larga, así que voy a empezar lo antes posible. Yo creo que me he oxidado de ya llevar varios días sin hacer esto, pero bueno. El gato negro. No espero ni pido que alguien crea en lo extraño, aunque simple... uy, ya empezamos bien. Primera línea ya... Ok, de nuevo. No espero ni pido que alguien crea en lo extraño, aunque simple relato que me disponga a escribir, loco estaría si lo esperara. No sé si está escrito raro o si yo lo estoy leyendo raro, pero bueno. Cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia, pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño, mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Me perdí. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto simple sucin, ¿eh? sucintamente y sin comentarios una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán eh, menos espantosos que Baroques. No sé qué sea Baroques. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que albergaba en mi corazón era tan grande que llevaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz, no necesitan que me molesten explicarles la naturalidad o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón.
al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los alemanes domésticos, no perdí oportunidad de eh, procurarme los más agradables de ellos. Eh, entre ellos tenemos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. El gato sale como en cursiva. Ese último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer en el fondo era no poco supersticiosa. Aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, bonito nombre, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía a todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviese tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales en, eh, enrojezco al confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio del de- por culpa del demonio. Punto. Tengo que respetar los puntos y las comas. Eh, Intemperancia. Punto. Día a día me fui volviendo más melancólico e irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomo, ¿qué? Descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Parentales, iba a decir. Mis favoritos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Espérate. Eh, Al hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No terminé de entender lo que acabo de leer, pero bueno, eh, no solo los, eh, no solo descuidaba, sino que llegué a hacerles daño hacia Platón. Sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratos, cosa que hacia los conejos, el mono, hasta el perro, cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en mi camino, mi enfermedad empeoró, se agravaba, pues que y cambio de página. A ver, ¿qué enfermedad es compatible ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Ok, entonces enfermo no estás. Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en la que volví a casa completamente embriagado, luego de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcancé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano. Eh, al punto se apoderó, al punto se apoderó de mí una furia demoníaca que ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por el ginebra. Y ahora te digo yo, emborracharte con ginebra. Estremeció cada fría, estremeció cada fibra de mi ser, sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas. No me gusta el ritmo que está tomando esto. Lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo,
tan condenable atrocidad. Temblar es poco, cabrón. Temblar es poco. Cuando la razón retornó en la mañana, cuando hube disipado... hube ¿qué? Cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento, ante el crimen cometido, pero mi sentimiento era débil. ¿Cuánto llevo? 10 minutos, ok. Mierda, me perdí. Ay. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar el alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, en tanto, mejoraba. Entre tanto, el gato entre tanto mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde... Cierto, no... Bueno, es lo que dice. Cierto que en la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir. No parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Normal, cabrón. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me ha querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación y entonces para mi caída irrevocable, para mi caída final e irrevocable, me comí completamente la palabra final, ni la vi. Se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta que este espíritu, y sin embargo tan seguro estoy de que mi alma existe como de la perversidad. Sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como el de la perversidad. Perversidad. Uy, que me costó leerlo. Es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen al carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en los que cometió una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? Ando fino para la lectura hoy. Ta, 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 ta. No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrente descaradamente el buen sentido, una tendencia que transgredir lo que construye la ley. Por el solo hecho de serlo, la ley por el simple hecho de serlo. El espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insoportable anhelo que tenía mi alma de viajarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumir el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. La ahorqué mientras las lágrimas emanaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivos para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta donde lleve mi alma hasta llevarla. Si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible,
La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración. Mi mujer, mi sirvienta y yo, todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. Eh, no incurriré en la debilidad del establecimiento, una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando pero estoy detallando una cadena de hechos que no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo... Espérate, ¿qué? Ah, a visitar las ruinas. Salvo... pero voy a bajar directamente porque si no esto se va a mover. Ok. ¿Cuánta batería tengo todo esto? Debería ser algo que tome en cuenta. 12. Yo creo que arranca. Y llevo 15 minutos, ok. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique... Ahí sí. Era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, contra la cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. Deme un segundo que voy a turbar. Ok, ahora sí. El divisorio de la casa apoyaba la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una de... una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared. ¿Muchedumbre? Sí, una muchedumbre frente a la pared, y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al, al aproximarme vi que en la blanca superficie grababa como un barro, bajo relieve, no conocía esa palabra, apariencia la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta apariencia, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Y la culpa no, cabrón. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en el jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin embargo, me perdí solo. Me perdí. Se me va a recortar la soga. Sin embargo, había tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad. Contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó... voy a bajar, ahí está. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no había... No me... ¿Qué? Ya que no... ¿Qué? Ya que no mi conciencia sobre, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude liberarme del fantasma del gato. En todo ese tiempo dominó un espíritu, dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar una en los viles antros que
habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie. Parecía me enredo solo. Y aparecía que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, para colmo, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro, posado sobre uno de los enormes toneles de Ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes de la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón, y absolutamente igual a este, salvo un detalle: Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Ay, no jodas, se parece a mi gato entonces. Em, Casi todo el pecho. No miento, no se parece. Bueno, es negro con el pecho blanco, pero aquí dicen que tiene una mancha que casi todo el pecho. Mi gato sí tiene todo el pecho blanco. Pero bueno, que me distraigo, lo siento. Eh, al, sen- Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis acciones. Acababa pues de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse mi compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo, que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le prometí que lo hacía, le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Eh, em, por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal en resto de vergüenza, y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaba, me vedaban maltratarlo. Me vedaban maltratarlo. No, hay muchas palabras que no conozco. Al final sí que es verdad que no sé hablar español. A ver, durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de o ser víctima de violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una, voy a cambiar de página, eh, emaneció, emanación, ¿qué? Emanación, uy, que estoy mal. Emanación de la peste. ¿Cuánto tiempo llevo? 23 minutos. Pensaba que el cuento iba a ser más corto, la verdad. Eh, de momento... No, sí, mejor extiendo el audio. Ya regreso. Ok, extendí el tiempo bastante. Queda 9 de batería. El tema es que no sé cuánto queda de esto. A ver, queda esta página. Otra más. Otra. Uy, queda caleta. Ok, queda 1, 2, 3. 3, ¿no? Sí, te quedan 3. Yo creo que sí, voy a terminar de leerlo. Pensaba que eran más cortos, la verdad. Creo que no voy a hablar tanto como pensé que hablaba. Lo que sí voy a hacer es poner a cargar el teléfono.
porque no me gustaría que se me apagase en plena grabación. Ay, quizás esto debería cortarlo, pero ya ni modo. Que así, de paso, no sé. Bueno, no puedo, ya pregunté cómo están, ya pregunté cómo habían estado, así que bueno. Pero que el teléfono ya se está cargando. Em, Emaneció de la peste. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir en la mañana siguiente de haber traído a casa que aquel gato, igual que el botón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente lo que le hizo más grato a mi mujer, quien ya dije poseía un alto grado de esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi adversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaba hacer entender al lector. Em, donde quiera que me, donde quiera que mis pasos con una ay no, estaba leyendo la misma. Donde quiera que me sentara, venía a ovillarse bajo mi silla, eh, o, o sentaba en mis rodillas, eh, prodi ¿qué? Prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mi ropa para poder trepar hacia mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen. Pero sobre todo quiero confesarlo ahora mismo por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer si aún en, si aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba. Era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería, que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma en la mancha blanca de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había aparecido al principio de forma indefinida, sí, indefinida, pero gradualmente, de manera tan impredecible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiéndose en contorno a la rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremeció, que me estremezco al nombrar. Por ello odiaba, temía y hubiera querido liberarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. ¿Patíbulo? ¿Qué es un patíbulo? La imagen del patíbulo. O lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia cuya semejanza había yo destruido desdeñosamente, una bestia que era... ¿Por qué le dice bestia? Una bestia que era capaz de producir tan insoportable angustia a un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Eh, Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche despertaba a hora
hora de los más horrorosos sueños. Pero sentí el ardiente aliento de la casa en mi rostro y su terrible paso. Disculpe. Pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió a mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, ok. Los más tenebrosos, los más perversos pensamientos, la melancolía habitual de mi humor, creció hasta convertirse en aborrecimiento, aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad y mi pobre mujer, que de nada se quejaba. Llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea Lo siento. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa, donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme abajo, de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando mi hacha y no de nuevo, y eh, y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano. Descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de la siguiente página, de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo la trayectoria. Entonces, llevado por... Hoy tiene bien poca paciencia este weón. Llevado por su intervención a mi rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza sin un solo quejido. Cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que no era posible sacarlo de mi casa tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron por mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo. Oye, YouTube no irá a borrar esto. Estoy diciendo palabras algo... el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no me convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio y meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para la retirada de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí empaquetar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Ah, ya sí, ya sabes a qué se refiere. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién recolocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, una de las paredes se veía la saliente de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes.
de manera que alguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivoco, sí, no me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, la mantuve con esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de preocuparme argamasa, arena, después de preocuparme armagasa, arena y cerda, ¿qué? ¿Qué? Preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Eh, Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. ¿Cómo va a estar todo bien, cabrón? Acabas de matar a tu mujer, ¿cómo va a estar todo bien? Eh, la pared no molestaba no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré un entorno triunfante, manso, y me dije, aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia. El único causante eres tú, pues al final me había decidido a matarla. Más encima, si en aquel momento el gato hubiese surgido ante mí, su destino habría quedado sellado. Pero por lo visto el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible descubrir o imaginar el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche y así por primera vez desde la llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente. Si pude dormir aún con el peso del crimen sobre mi alma, pasaron al segundo y al tercer día y mi tormento no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa como siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una... Me perdí. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. El cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de aquel que duerme en la inocencia. Me paseé en, de un lado a otro. Eh, eh, em, Creo que esta es la última página. Eh, Del sótano había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardían deseos de decirle por lo menos una palabra, como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije por fin cuando el grupo subía la escalera, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía.
Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. Eh, en mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ¿ya se marchan ustedes, caballeros? Tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mi propia bravata, ¿qué? Bravatas, por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en una mano sobre la pared el, del enladrillado, tras la cual se halla el cadáver de la esposa de mi corazón. ¿Cómo puedes decir eso? Eh, que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando un eco respondió desde dentro de la tumba, un quejido sordo que, entrecortado al comenzar semejante el sollozo de un niño, espérate, un quejido sordo que, entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido anormal, como inhumano. Un aullido, un clamor que la clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo. Como solo pude haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación, hablar de lo que pensé en ese momento sería locura, presa de vértigo. Fui tambaleando hasta la pared opuesta por un instante. El grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, aparecía de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, en la roja boca abierta y el único ojo de fuego, estaba agazapado la horrible bestia, cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delataba me entregaba al verdugo, cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. ¿Cuánto baja esto? ¿Cómo? La verdad, hoy ya empieza otro cuento, o sea, así termina, así tal cual termina. Había emparedado al monstruo en la tumba. Oye, fue una experiencia leer esto, ¿eh? A ver cuánto tiempo llevo. Llevo 42 minutos. Fue una experiencia leer esto, de verdad no tenía ni la más mínima idea de cómo iba a ser. Eh, yo vi el título, dije gato negro. Y justamente, no sé si les he mencionado que tengo 4 gatos. Bueno, uno de ellos es totalmente negro y usualmente duerme conmigo el frappé. El gato bautista, el lengüita falsa, el que ya conocen. Pero hoy, curiosamente, también está el gato que es totalmente negro. Y meramente por eso escogí este cuento. Y no tenía idea de las cosas que iba a terminar leyendo. Bueno, no quiero hablar mucho más. Esto ya ha durado bastante. Mm, yo pensaba que estos cuentos iban a ser más cortos. De hecho, yo les iba a decir, prefieren un video esporádico que dure, yo pensando que los cuentos iban a ser cortos, que duren 10 minutos, o juntar un día a la semana varios cuentos. Y no. Con un cuento yo creo que les parece bien esta dinámica de los lunes, las charlas random. Los miércoles podría traer los de Pokémon ya para la semana siguiente. Y los viernes estos cuentos. Les propongo eso. Ahí ya díganme qué prefieren. Hoy me dejó pero turulato. Me dejó muy turulato. Uf,
se lo juro que había partes que me costaba leerlas, y no por la dislexia, sino que por el simple hecho de lo que estaba leyendo. Fue una experiencia, ¿eh? Fue una experiencia. Pero bueno, no sé qué tan placentero sea para ustedes dormirse con este cuento. Hay gente que los prefiere, ¿no? Pero bueno, espero que tengan una bonita noche, mejor que la mía, por lo menos. Em, y espero que mañana tengan un excelente día. No olviden tomar agua, recuerden enderezar la espalda y sobre todo no olviden ser felices. Chao, chao, pimpollos. Todavía estoy pensando en el cuento de